Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase número 5 de El Espíritu del Hombre. Y Padre, te damos tantas gracias porque tú estás haciendo algo maravilloso en medio de un pueblo que realmente quiere desarrollar sus espíritus. Y yo levanto a cada uno de nuestros hermanos delante de ti, los que nos están oyendo en vivo, los que estarán oyendo después, para que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo active en nosotros todas esas áreas de nuestro espíritu que necesitan ser encendidas, despertadas. Y te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Te pedimos que nos hagas sensibles a tu palabra. Y deje que el Espíritu lo llene mientras levantamos una adoración en espíritu. En medio de la música, levanta tu espíritu. Deja que tu espíritu crezca, que tus ruedas se expandan. Amén. Pues vamos a recordar qué es lo que vimos en la clase pasada. Para esto le voy a dar el micrófono a mi hija, Ana Luceiro. Hola mamá, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos de nuevo en esta nuestra clase número 5. Y bueno, pues la semana pasada estudiamos lo que fueron los órganos del conocimiento, los cuales son el entendimiento, la ciencia, la inteligencia, la sabiduría y la imaginación. Y vimos cómo esta parte de nuestro espíritu es en donde van a operar los dones proféticos, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y la palabra de profecía. Algo que es importante que recordemos es que la incredulidad es lo opuesto de la fe. Y este es uno de los principales enemigos del entendimiento, de la revelación, y hasta que tu conversión y tu arrepentimiento no sean genuinos, entonces tu entendimiento va a estar embotado y no vas a poder ver y descubrir y ser sensible a todas estas áreas del espíritu. La imaginación, por ejemplo, por otra parte, va a estar conectada tanto a nuestro espíritu a través de la comunión, está conectada también al entendimiento y está conectada también a la creatividad. Y esto sucede tanto en el alma como en la mente, como en el corazón. Cuando hablamos de la creatividad, hablamos cómo la creatividad es una facultad que nos dio el Padre cuando nos hizo a su imagen y semejanza y que permanecieron en nosotros aún después de la caída. Dios es creación y la creatividad es un río que es interminable de sabiduría, de inteligencia y de entendimiento. Llegamos también a la parte de lo que era el lenguaje y cómo el lenguaje es muy diferente a lo que es un idioma, porque el lenguaje es cómo nos comunicamos, mientras que el idioma es la lengua en la cual nos comunicamos. Entonces, el hablar de un lenguaje no es lo que estoy diciendo, sino desde la intención del espíritu, lo que va a darle poder al lenguaje. Y el lenguaje se va a empoderar cuando sale de nuestro espíritu y ahí es donde él va a agarrar fuerza. O puede ser prácticamente nada cuando lo que nosotros proyectamos es un lenguaje que es no verbal. Empezamos a ver también lo que son los sentidos espirituales y hablamos de los ojos del entendimiento y cómo estos están directamente conectados a la conciencia y están diseñados para que tú puedas ver la condición de tu alma y entiendas también cuáles son todas las áreas en donde tú necesitas salvación y necesitas reconciliación. Cuando hablamos del oído espiritual, vimos cómo es tan importante tener súper claro y súper desarrollada esta parte de nuestro espíritu, porque es a través de nuestro oído que Dios se comunica con nosotros. Y los oídos también van a estar conectados a la comunión, a la conciencia y al corazón.
El día de hoy vamos a continuar con los sentidos y ahora le voy a devolver el micrófono a mi mamá para que continuemos con esta parte del estudio. Y vamos a empezar hoy con lo que es el gusto del espíritu. Así como tenemos gusto en la carne, también tenemos gusto en el espíritu. Y más adelante vamos a ver cómo nuestro espíritu está interconectado con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Y para esto va a ser muy importante que entendamos algunos de nuestros sentidos, porque muchas cosas que le pasan al cuerpo físico están íntimamente relacionadas con los sentidos del espíritu. Y una de ellas es el gusto. Por ejemplo, personas que tienen amargura en sus corazones. Esto se va a reflejar en soltar ácidos dentro del cuerpo, van a tener pues como un sabor amargo. Muchas veces usted ante una circunstancia difícil siente como un gusto de amargura, como hasta el dicho popular dice, esto fue un trago amargo. Y es tu espíritu que está degustando una circunstancia espiritual. En el fondo, pocas personas tienen desarrollado este sentido, el gusto. Mi esposo, que ayuna más de 200 días al año, ha desarrollado tremendamente el gusto del espíritu. Y muchas veces él me cuenta cómo llegan ángeles y le dan a beber unas bebidas que lo mantienen por 50 días sin tomar alimento, o sea, una cosa extraordinaria. Y me habla de cómo él gusta estas sustancias que le dan los ángeles. También vemos, por ejemplo, personas que en sus espíritus no pueden recibir dulzura. Entonces se cerraron a la dulzura, que a lo mejor porque tuvieron una infancia muy terrible y se cerraron y no pueden recibir nada dulce. Y al cerrar el espíritu al gusto de la dulzura, produce diabetes. Esta es una de las principales fuentes de la diabetes, que el gusto del espíritu se cerró a degustar la miel del espíritu. El reino de Dios es justicia, paz y gozo, y de él fluye leche y miel que tienen que ver con el gusto de nuestro espíritu. Y en el reino de Dios, cuando empiezas a tener experiencias espirituales poderosas, vas a empezar a recibir también sustancias del cielo que vienen a nutrirte, que vienen a cambiar, que son medicina para el cuerpo, y vienen en forma de sustancias que literalmente las podemos degustar por nuestro espíritu y se reflejan también en nuestras papilas gustativas. Es el olfato espiritual. Y es muy importante porque el reino de Dios tiene mucho que ver con el olfato. En el reino de Dios hay frecuencias y hay fragancias. Por eso es que Dios, el nombre de Jesús se llama rosa de Salón o lirio de los valles. Y la rosa y los lirios y el nardo, por ejemplo, tienen frecuencias altísimas en el mundo espiritual. Y nuestro espíritu tiene la facultad de poder oler las sustancias. Los que tienen desarrollado el discernimiento de espíritus, que es uno de los dones del Espíritu Santo, pues habrán podido notar que, por ejemplo, cuando entramos a un lugar y hay espíritus de hechicería, hay como un hedor. Personas, por ejemplo, que han salido de vicios, pues pueden detectar fácilmente el olor al alcohol, el olor a las drogas, porque el espíritu huele. El espíritu tiene un olor que ya sea fragante o es hediondo. Entonces, los espíritus inmundos tienen ciertos olores que se pueden detectar y ya desarrollado este don del espíritu del discernimiento, pues vamos a poder discernir claramente de qué espíritu se trata por el olor que tienen. Otra vez, vuelvo a decir, es parte de una facultad del espíritu. Gente, por ejemplo, que ha salido de problemas sexuales muy fuertes, pues puede detectar inmediatamente espíritus de sexualidad que andan por ahí por el olor. Y el olor natural a lo mejor no te dice nada, pero en tu espíritu vas a empezar a sentir que hay un olor desagradable, que hay algo que es inmundo, y lo vas a poder sentir. Entonces, el cielo se mueve profundamente por medio de las fragancias. A Dios le importa mucho el olor. Amén.
Entonces, el olor fragante, dice que la adoración que emana del Espíritu es olor fragante a la nariz de Dios. Y al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nosotros también tenemos un olfato espiritual, un olfato que puede oler las fragancias del cielo. Y muchas veces cuando estamos en medio de una adoración donde verdaderamente se está manifestando el cielo y hay ángeles por todos lados alrededor, se sienten las frecuencias celestiales. Y los aromas que vienen de Dios tienen un impacto muy fuerte en el mundo espiritual. Y también los aromas, cuando Dios crea la tierra, la crea llena de aromas. Las flores producen aromas, las plantas producen aromas y nosotros producimos también diferentes olores. Se recordará al estudiar el tabernáculo en el Antiguo Testamento que Dios no le gustaba el olor al sudor. El olor al sudor le era tremendamente desagradable porque el sudor está relacionado a las obras de la carne, está relacionado a la maldición con el que Dios mismo maldijo, bueno, le dijo a la tierra que maldijera al hombre para que con el sudor de su frente trabajase. Entonces, el olor a sudor es el olor a las obras muertas, es el olor del esfuerzo humano para tratar de agradar a Dios. La religión hiede tremendamente con un olor a sudor. Y por eso Dios estableció en el Antiguo Testamento que los sacerdotes se vistiesen de lino fino, limpio y resplandeciente. Lo mismo en el Nuevo Testamento, la esposa del Cordero está vestida de lino fino porque su aroma tiene que ser puro delante de Dios. Otra de las cosas que es muy importante es que las fragancias conectan con el cielo. Y era muy importante en el tabernáculo de Moisés y en el templo el olor del que se ponía en el altar que estaba frente al lugar santísimo. En el altar donde se ponía el incienso, donde se ponía el aceite de la unción, era muy importante porque era lo único que entraba al lugar santísimo. Entonces, Dios tiene un diseño y cómo los aromas van a conectar no solamente nuestro olfato natural con nuestro olfato espiritual, y esto va a activar tremendamente nuestro espíritu. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios habla del arte del perfumador, y el perfume que se ponía en el altar de incienso, pues no era cualquier perfume que se le ocurría a la gente. Dice la escritura en Éxodo 30, 25, que era conforme al arte del perfumador. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Entonces había un arte del perfumador que venía directamente de la facultad del espíritu para entender los diferentes olores que le eran agradables a Dios. Mi esposo se ha vuelto yo creo, un experto artista perfumador. Él tiene en sí este don de Dios para entender los aromas de los aceites esenciales. Quizás mucha gente dice, bueno, pero los aceites esenciales tienen que ver con la nueva era, con la aromoterapia. No, los aceites esenciales vienen de las plantas y el que creó las plantas fue Dios. Y el que creó los aromas fue Dios. Y los aromas tienen una frecuencia que nos conecta con el mundo espiritual. Por ejemplo, nuestros cuerpos están funcionando más o menos a unos 80 megahertz. Cuando usted huele aceite esencial de rosa, la rosa tiene 300 megahertz. Entonces vamos a suponer que tu cuerpo se empieza a enfermar y empiezas a sentir que estás así bajo de ánimo, te sientes enfermizo, quiere decir que la frecuencia de tu cuerpo está bajando, ya bajó a 60, ya bajó a 50. Y cuando empieza a bajar, si llegas a 20, te moriste. Cuando se empieza a bajar y tú hueles el aceite esencial de alta frecuencia, como puede ser el nardo, como puede ser la rosa, eso eleva la frecuencia de tu espíritu. Al elevarse la frecuencia de tu espíritu, imparte sanidad sobre tu cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que si hay algún enfermo entre vosotros, sea ungido con aceite. No está hablando ni de aceite Johnson, ni está hablando de aceite de oliva. Está hablando de los aceites aromáticos conforme al arte del perfumador.
Entonces, esto es sumamente importante porque nuestro olfato está directamente conectado a nuestro espíritu por medio de la glándula pineal, que es una glándula que se encuentra en la mitad de nuestro cerebro. Y ahí se conecta el olfato de nuestro espíritu con el olfato natural. Por eso el oler ciertas fragancias va a activar también partes de nuestro espíritu que son sumamente importantes. Amén. La palabra también habla que nosotros podemos ser olor fragante. Venga conmigo a Efesios capítulo 5 y versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor produce una fragancia en el espíritu que los demás pueden sentir. Y las fragancias afectan a los demás. Si yo tengo una fragancia santa, si yo tengo una fragancia de amor dentro de mí, si mi amor sacrificial a Dios se manifiesta dentro de mí, esa fragancia va a empezar a tener un impacto sobre la gente que me rodea. O sea, yo puedo influenciar, así como cuando usted pusiera perfume en una atmósfera, usted puede ser un creador de perfumes espirituales que los demás en sus espíritus, a lo mejor no lo saben, a lo mejor no tienen este entendimiento, pero sus espíritus los están oliendo. Y al estar oliendo los espíritus, la fragancia que sale de ti, empiezan a cambiar sus pensamientos. Si estaban enojados, a lo mejor se empiezan a tranquilizar, empiezan a transformarse. Y por eso es tan importante el desarrollo de nuestro olfato espiritual. Entonces, como dije anteriormente, tiene que ver con el discernimiento de espíritus, pero tiene también que ver cómo afectamos el mundo que nos rodea. La generosidad, por ejemplo, venga conmigo a Filipenses, capítulo 4. El versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. He recibido de Pafrodito lo que envías, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando hacemos algo, cuando ofrendamos con un sacrificio, porque realmente lo sentimos de parte de Dios, es algo que queremos hacer, está impulsado por el amor, no por la codicia, no por ver cuánto voy a recibir, sino porque realmente queremos ayudar, queremos dar, queremos honrar a Dios. Esto produce un olor fragante que llega a la nariz de Dios, que llega al olfato de Dios como un olor fragante. Entonces, es muy importante que nosotros seamos ese olor fragante. En un experimento que se hizo científicamente en la ciudad de Utrecht, hicieron un experimento con el olor del sudor y se dieron cuenta que el sudor manifestaba diferentes aspectos emocionales o espirituales de la gente. Entonces, por ejemplo, pusieron películas que producían terror o que producían angustia o que producían diferentes tipos de estrés, de diferentes emociones. Y la gente empezaba a sudar de nerviosismo o de lo que estuviera sintiendo en la película. Después, estos sudores eran analizados por personas que no habían estado en contacto ni con las personas del experimento ni con las películas. Y cuando estas personas olían estos olores del sudor, inmediatamente el que había tenido miedo, la gente reaccionaba y sentía miedo. El que había tenido alguna otra emoción como riesgo, como angustia, como empezaban a sentir eso, empezaban a sentir la sensualidad, empezaban a sentir cosas que empezaba a afectar como ellos pensaban. Fíjense qué importante es entender esto. Por eso Dios aborrece el sudor, porque el sudor manifiesta las emociones carnales. Pero el olor fragante del Espíritu, las cosas que provienen del Espíritu, son maravillosas y tu olfato va a sintonizar tu espíritu con las fragancias del cielo. Yo pienso, es mi opinión, que hay algunos animales que sí tienen espíritu y que pueden detectar perfectamente qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Por ejemplo, un caballo, un gato. Los caballos y los gatos son muy sensibles al mundo espiritual. Si llega una persona con miedo, pues a lo mejor no está sudando, a lo mejor simplemente está nervioso de estar frente al caballo. Y el caballo inmediatamente huele el miedo, huele la fragancia de alguien que llega
con amor, que llega con un buen espíritu, inmediatamente el caballo se tranquiliza. Hay, por ejemplo, perros que cuando llega una persona malvada se ponen súper agresivos, pero cuando viene una persona amable son súper dulces. Entonces, ¿por qué? Porque pueden detectar cuál es el olor que está saliendo y de dónde lo van a poder detectar si no es desde un espíritu. Entonces, mi opinión muy personal, pero creo que es verdadera, que ciertos animales sí tienen espíritu. Y eso lo creo porque he estado muchas veces en el paraíso, en el cielo, en el jardín del Edén, y ahí hay animales. Animales que, por supuesto, son espíritu. Bueno, vamos a seguir con el siguiente sentido, que es el sentido del tacto. Y este sentido también es sumamente importante porque es como la piel. Nuestra piel es la que define, pues, que nuestros órganos pues, no estén volando por todos lados, nos mantiene en una fisonomía. De la misma manera, la piel del espíritu o el vestido del espíritu le da forma a nuestro espíritu. En la medida que vamos creciendo en Cristo y Cristo se va formando en nosotros, nuestro sentido del tacto se va haciendo semejante a Cristo. Vamos tomando la semejanza de Dios en nuestro aspecto, en nuestra forma espiritual que tiene este sentido, esta piel que le da forma a nuestro espíritu. Por eso, cuando partimos eternamente al cielo, pues seguimos teniendo una fisonomía, no somos humo que se desapareció, tenemos una fisonomía, tenemos cara, tenemos brazos, tenemos cuerpo, amén, porque el sentido de tacto en el mundo espiritual le da forma a nuestro espíritu. Dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, él gime porque entiende perfectamente la habitación celestial que lo tiene que revestir. Entonces, estamos hablando del sentido del tacto y del revestimiento de nuestro espíritu. Entonces dice en 2 Corintios 5, versículo 2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, aquí vemos cómo el revestimiento de nuestro espíritu también está íntimamente asociado con nuestra salud, porque una vestimenta celestial, un sentido del tacto conforme a Cristo, conforme a nuestra habitación celestial, va a absorber en ella todo lo mortal que hay en nosotros. Amén. Y esto es sumamente importante, dice también en Romanos capítulo 13, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, las vestiduras pueden ser vestiduras santas, vestiduras conforme a Cristo, o pueden ser las vestiduras de la iniquidad. ¿Recuerdan el sumo sacerdote Josué? Durante el cautiverio de Babilonia, estuvieron 70 años cautivos en Babilonia y obviamente vino una tremenda contaminación en el espíritu del pueblo de Israel y Dios necesitaba cambiar los vestidos del sumo sacerdote porque dice que vio al sumo sacerdote y estaba vestido de vestimentas inmundas. Y entonces dije, no, no, tengo que cambiarte. Venía el tiempo de la liberación, iban a reconstruir el templo, iban a regresar a Jerusalén, iban a reconstruir el templo y necesitaba Dios un sumo sacerdote revestido de las vestiduras correctas. Entonces Dios le cambia las vestiduras al sumo sacerdote para quitarle la contaminación que había venido en el espíritu. Entonces, cuando las vestiduras están recubiertas de iniquidad, pues esto también está íntimamente ligado con nuestro olfato. Le estaba yo hablando del sudor, del olor que produce nuestro cuerpo. Y el sentido del tacto va a producir también la fragancia que sale de nuestros cuerpos. Va a producir fragancias de muerte, va a producir fragancias de pecado. Yo recuerdo cuando yo me convertí, una de las cosas que más me impactaron fue que Dios me abrió los ojos de mi espíritu para ver mis vestidos espirituales y cómo me encontraba yo, cómo se encontraba mi alma y la vi toda llena de harapos, olía
ahora sí que a demonios, espantoso. O sea, era tan espantoso como me veía yo que definitivamente me convertí al 100%. Dije, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y es una de las más grandes bienaventuranzas cuando Dios te permite ver tus vestiduras espirituales. Amén. Y yo les ruego a Dios que cada uno de ustedes tenga momentos con Dios y que le diga, Señor, permíteme ver cómo tú estás viendo mis vestidos. Porque a lo mejor religiosamente te piensas que estás súper bien, pero realmente, ¿a qué hueles? Realmente, ¿cómo son tus vestidos? Si aquel sumo sacerdote estaba todo contaminado y desgraciadamente el pueblo de Israel se contaminó terriblemente, cambiaron la Torá, hicieron un Talmud ahí, todo lo que rige hoy el judaísmo, y todo esto es una contaminación espantosísima. Entonces es importante que veamos cómo estamos revestidos. Dice la palabra también que arrojan, dice el rey David en el Salmo 55, arrojaron sobre mí iniquidad. Y el sentido del tacto espiritualmente es lo que va a hacer que algo penetre en nuestro espíritu o algo repela nuestro espíritu. Cuando alguien echa iniquidad, cuando alguien te echa una maldición, cuando la atmósfera espiritual está muy cargada, si tu espíritu todavía tiene iniquidad, va a estar atrayendo esas frecuencias, va a estar atrayendo esos ataques que se van a pegar a ti. Pero si tus vestimentas y tu piel espiritual están formados en Cristo, eso repele cualquier cosa que quiera penetrar tu cuerpo. Repele, y usted me ha oído muchas veces, como nosotros muchas veces entramos a lugares tremendamente llenos de bacterias, de virus, de infecciones, lugares de lo más insalubres, y si algún virus, alguna bacteria trata de tocarnos, inmediatamente se achicharra, se quema, no puede resistir porque nuestra piel del Espíritu está revestida de la gloria de Cristo. Por esto este sentido del tacto es sumamente importante. Dice Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales, guardaos. ¿Cuál es la parte que guarda tu espíritu? El tacto, la piel de tu espíritu, la vestimenta de tu espíritu. Entonces, cuando alguien es infiel con su pareja, mina su cuerpo espiritual, mina su vestimenta espiritual y la hace propensa a tremendos ataques, a tremendas influencias del reino de las tinieblas. Por eso dice, guardaos, porque el tacto del espíritu te guarda. Y en esto radica una salud verdaderamente de reino. En Gálatas, versículo 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y vuelvo a repetir, cuando el sistema del tacto está reconstruido, formando a Cristo dentro de nosotros, eso repele cualquier acción del reino de las tinieblas y empieza a producir un olor fragante maravilloso. Y vea qué importante es esto en Mateo, capítulo 22, y es el pasaje en que este personaje entra a una boda vestido impropiamente. Y dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos elegidos. Aquí esta palabra es sumamente importante y una palabra que ha sido muy tratada con mucha negligencia en la iglesia. Y efectivamente muchos son llamados al llamado de la salvación y luego descuidan sus vestimentas, descuidan su piel espiritual. Y entonces aquí está hablando del Rey de Reyes y cómo para entrar al reino de Dios se requieren vestiduras de santidad. Por eso dice el libro de Apocalipsis, dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada, pero desde el cielo te ves pobre, miserable, desnuda. Mejor pon colirio en tus ojos para que veas la condición de tu alma.
vístete de vestiduras blancas. No estaba hablando de las vestiduras de la salvación, estaba hablando de cómo ya la religiosidad, la negligencia por las cosas de Dios empieza a manchar y empieza a afectar tu vestimenta espiritual. Ahora, ¿por qué le reprocha a este hombre que no tenía vestiduras de gala? Porque las vestiduras de gala las provee el Espíritu de Cristo. Entonces, Dios no nos está pidiendo algo que Él no nos provea. Obviamente, Él nos encuentra en cualquier condición en la que nos encontramos. A lo mejor estás en drogas, a lo mejor estabas en el ocultismo, a lo mejor estabas en sexo, a lo mejor estabas en muchas cosas horribles. Entonces, la forma en que nos encuentra inmundos, pero inmediatamente Él nos provee de vestiduras de Cristo, de vestiduras de gracia. Pero desgraciadamente hoy en día el mensaje de la gracia se ha devaluado tanto que ya significa puedo hacer lo que quiera porque estoy vestido de gracia. Si eso fuera verdad, entonces no diría, ¿por qué entraste aquí vestido de esta manera? Cuando yo te había provisto vestiduras de gracia, vestiduras de gala, vestiduras para una boda, y tú estás entrando de cualquier manera. Y hago hincapié en esto porque muchas veces queremos entrar delante del trono de Dios y ni siquiera revisamos nuestras vestiduras y ni siquiera revisamos el olor que tenemos dentro de nosotros. Y para entrar en una verdadera adoración necesitamos revisar nuestras vestiduras. Me voy a presentar delante del Rey, me voy a presentar delante de la santidad y de la hermosura máxima del cielo. Tengo que estar vestido de Él. Entonces compra de mí oro refinado, compra de mí vestiduras de lino fino, que son las obras del Espíritu, no las obras de la carne que huelen a sudor, no las vestiduras que provienen de tantos esfuerzos y tengo que hacer y hacer y hacer para ver si Dios me mira. No tienes que hacer y hacer y hacer para ver si Dios te mira. Tienes que conformarte a Cristo y conformado a Cristo vas a tener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amén. Por eso es que es tan importante que tengamos este sentido tan claro y lo estemos cuidando todo el tiempo, cuidando nuestras vestiduras, dejando que Cristo sea formado en nosotros. Cuando ya este sentido del tacto lo tienes desarrollado, vas a empezar a sentir ángeles. Y a veces vas a sentir que hay una presencia hermosa dentro del cuarto. Entonces te voy a sugerir algo. Levanta tus manos y vas a empezar a hacer así. Y de repente vas a sentir que hay un lugar donde hay calor. Ahí hay un ángel. De hecho, aquí mientras estoy haciendo este experimento, aquí estoy sintiendo que aquí hay un ángel. Y vas a ver cómo esto funciona. Hay ángeles todo el tiempo alrededor de ti. No tienes que ser súper espiritual. Dios envía ángeles que te cuidan todo el tiempo. Entonces, haz ese experimento en tu cuarto. Empieza a sentir la atmósfera espiritual y vas a sentir como hay un calor donde hay un ángel. O muchas veces vas a entrar, por ejemplo, a un hospital y de repente vas a sentir una presencia fría. Eso significa que hay un espíritu de muerte que hay que reprender y echarlo fuera de ese lugar. Amén. Entonces, bueno, pues con esto termino la parte del tacto espiritual y vamos a pasar a nuestro siguiente sentido y para eso le voy a dar el micrófono a mi hija Ana para que ella prosiga y regreso tras ella. Maravilloso este tema de los sentidos espirituales, irlo entendiendo, irlo sobre todo viviendo. Es lo que va a empezar a hacer que haya un cambio de verdad en tu forma de vivir, en tu forma de ser, en esta dimensión. Y vamos a continuar con los órganos que nos hicieron falta terminar, y yo voy a seguir con uno súper interesante que es el de la intuición. Y la intuición es un órgano que rodea nuestro espíritu y tiene como funciones, es como un radar, son como unas antenitas y este radar va a estar funcionando aunque nuestro espíritu esté dormido en las áreas de comunión con Dios. La intuición es capaz de captar tanto ángeles como demonios, cosas que vayan a pasar, lo que decía mi mamá ahorita del espíritu frío del demonio en un hospital o del sentir el calor de un ángel. Esto también lo capta tu intuición. Hay muchas cosas que nosotros sabemos
y que no podemos explicar de forma natural cómo es que tenemos este conocimiento. Podemos hablar de cosas que a lo mejor hubiéramos nosotros tenido que estudiar para conocer y sin embargo nunca las estudiamos. Hay muchas veces que quizá podemos nosotros sentir que hay un peligro sin que haya nada a simple vista que nos diga, hey, cuidado, se va a acabar la carretera, nada, simplemente lo sientes dentro de ti. Y algo que es muy, muy importante es que el reino de las tinieblas le encanta robarse esta parte del espíritu. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al reino de las tinieblas es infundir temor, meterte dentro de todo este miedo a la muerte en el cual operan muchas personas en este mundo, y todas estas teorías destructivas que en realidad jamás provinieron de Dios. Entonces, Dios se va a comunicar con nosotros a través de la comunión. Y el enemigo se va a infiltrar por medio de la intuición. Si nosotros no tenemos claro este sistema de comunicación, es muy fácil que nos confundamos, sobre todo cuando estamos en desarrollo de nuestro espíritu. Es de dónde es de donde estoy recibiendo la información que estoy recibiendo. Y existe toda una red de tinieblas en donde todo el tiempo van a estar mandando mensajes de destrucción, de guerra, del coronavirus, ya vacúnate, te vas a morir si no, miedo, muerte, fin del mundo. Y si tú, como decía en un momento, si tú apenas estás desarrollando tus dones proféticos y no eres consciente de que esta atmósfera existe, entonces tu intuición puede empezar a captar estas palabras. Y como tienes una relación con Dios, pues vas a pensar, no, es que esto seguro me lo está diciendo Dios, toda esta destrucción seguro que me está diciendo Dios. Y en realidad no es así. ¿Cómo podemos saber si un mensaje que estamos recibiendo, si un juicio que estamos recibiendo viene de Dios? Porque siempre, siempre, siempre que Dios comunica un juicio a un profeta, siempre le va a dar una salida si el pueblo se arrepiente. Hace un momento estaba en una reunión con unos amigos y hablábamos precisamente de eso, lo maravilloso que es cuando un profeta dice, hey, si no se arrepienten va a llegar el fuego y va a destruir todo el pueblo. Y entonces el pueblo tiene miedo, se arrepiente y el fuego nunca llegó. ¿Por qué? Porque hubo una salida. Si se arrepienten, no vendrá el fuego y el fuego no vino. Y es maravilloso entender esto, porque Dios siempre nos va a dar una salida. Dios siempre va a encontrar la forma de ver lo mejor en nosotros, encontrar la mejor parte de nosotros para hacerla relucir. Y lo único que está buscando es que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Si viene, por ejemplo, una profecía de destrucción y empezamos a pensar que no, pues ya nos morimos todos y todo está mal y no hay una salida, entonces esto no venía de Dios, esto viene del alma, esto viene de la carne, viene de toda esta red de tinieblas que no tiene absolutamente nada que ver con el Padre. Dice Hebreos 4 en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la intuición va mucho más allá de profecías y de premoniciones, porque en la intuición, algo que nosotros tenemos que desarrollar y de realmente sentir en estas antenitas es el agradarle a Dios.
Y Dios nos va a levantar y Dios nos va a dar palabras y Dios se va a desbordar con nosotros cuando nosotros lo que realmente busquemos sea conocerlo a Él, sea honrarlo a Él, sea agradarlo a Él. Y esto es algo que tú vas a sentir en tu intuición. Esto que estoy haciendo está agradando a mi Padre. Y mi Padre se desborda de amor cuando yo lo busco a Él en espíritu y en verdad. Dice Primera de Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Para que nuestra intuición nos lleve a saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que agrada a Dios, necesitamos tener un corazón recto. Y vamos a adentrarnos en el tema del corazón más adelante, pero ahora me gustaría dejarlos con eso para que verdaderamente podamos nosotros empezar a buscar a Dios y qué es lo que le agrada a nuestro Padre. No porque alguien te haya dicho, hey, haz esto, ay, sacrifica aquello, tienes que hacer, como decía mi mamá en este momento, no se trata de las cosas que hagas, no es el hacer, es el ser. Y esto es algo que está dentro de ti y está dentro de tu corazón. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hacer un viaje y estar unos días en familia con mi hermano. Y nosotros estábamos haciendo este viaje pues con la finalidad de estar juntos, de estar en familia, sobre todo ahora que no vivimos cerca de la familia, los días que podemos estar cerca de cualquier miembro de la familia son algo que nosotros añoramos y atesoramos muchísimo, ¿no? Y en este viaje también se iba a reunir Lorenza, mi prima, y otros amigos, y nosotros íbamos en esta idea del viaje, ¿no? Una reunión de familia. Pero Dios tenía otros planes para esta reunión. Y lo que sucedió fue que cada uno de nuestros espíritus empezó a sentir estas antenitas de la intuición que nos decían que algo mucho, mucho más profundo iba a suceder en este viaje. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cada uno de nosotros entramos por separado, cada quien, en una comunión con el Señor, a preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para este viaje? ¿Por qué estoy aquí? Porque yo había pensado que yo estaba aquí para estar en familia, pero es evidente que tú tienes otros planes. Inclusive llamamos a mi mamá y mi mamá estaba sintiendo lo mismo. Y entonces nosotros esperamos esas instrucciones que venían directamente de nuestro Padre y las compartimos y las llevamos a cabo. Y entonces este gran mundo estaba unido por el Espíritu de los hijos de Dios, llevando a cabo la voluntad del Padre. Este pequeño grupo de los hijos de Dios que estaban siendo sensibles a la intuición y que estaban entendiendo la comunión y que estaban obedeciendo las instrucciones que nos fueron dadas por el Padre. Entonces, aunque tú pienses que vas a estar a este lado, que vas a ir a aquel lado y que vas a hacer cosas por voluntad propia, si tú eres capaz de desarrollar esta intuición y entonces entrar en la comunión, te vas a dar cuenta la cantidad de veces que Dios va a usar cada paso que tú des en tu vida para llevar esa luz de la resurrección, para llevar ese entendimiento, para abrir las dimensiones del espíritu a la creación y a todo lo que sea sensible a ellas. Entonces, no dejes de desarrollar este órgano en tu espíritu. Y cuando recibas información, entra en comunión para que recibas las instrucciones de quien debes recibirlas, que es de nuestro Padre y de nadie más. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente órgano, que es la herencia. Y la herencia es clave, porque es la parte de nuestro espíritu que fue diseñada en Adán
para que Adán recibiera el ADN de Dios. Entonces, cuando cae el hombre, esto se pierde. Y el hombre entra en un estado de muerte espiritual y, como mencionaba mi mamá hace un momento, la iniquidad que proviene del enemigo entra en el hombre y se empieza a pasar de generación en generación. Esta sustancia espiritual que es producida por la iniquidad y que origina la maldad. ¿Y qué es la maldad? Pues es la semilla que el diablo pone dentro de ti y que es el origen de todo mal. Y esta semilla se va a transmitir al hombre desde su nacimiento y va a impregnar su corazón con pensamientos y con intenciones que van a ser completamente opuestas a la verdad y al amor. La iniquidad va a ser toda esa suma de pensamientos que van a estar impregnados en tu espíritu y en tu tacto, y son todas estas ropas que hablaba mi mamá en este momento, que son completamente de inmundicia. Y esta iniquidad es el ADN espiritual en el cual van a estar grabados toda la información de maldiciones, de pactos, de pecado, de inmundicia, y que nos son heredadas, transmitidas de una generación a la otra. Entonces, lo que es bien importante aquí entender es que nuestro espíritu necesita ser completamente limpio para poder cambiar la herencia espiritual de maldad que hemos venido acarreando por generaciones, para cambiar al ADN de Dios. Todos aquellos que no han visto todavía el curso de iniquidad a profundidad que hicimos mi mamá y yo, por favor véanlo. No tengan miedo de adentrarse en limpiarse completamente, en que sus ojos sean abiertos y puedan ver, como decía mi mamá, la inmundicia, los trapos de pecado que están sobre ti. Porque una vez que eres capaz de despojarte de toda esa inmundicia y entras en las aguas de su espíritu completamente desnudo y eres limpio por él, todo, absolutamente todo cambia. Porque entonces realmente tienes un nacimiento del espíritu y vienes completamente desnudo, únicamente cubierto por su luz. Entras en su semejanza como fuiste creado originalmente antes de la fundación del mundo. Hermanos, la iniquidad que sale del espíritu va a permear tu cuerpo a través del sistema linfático. Y esto lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos cómo está conectado nuestro espíritu a los demás órganos y demás, pero es importante que sepamos que si nosotros no somos limpios de iniquidad, no solamente no vamos a poder entrar en las áreas de comunión y limpiar nuestra conciencia y todas las demás áreas que hemos estado estudiando, sino que también nuestro cuerpo va a ser minado. Y esta es una parte que es súper importante para nuestra salud del cuerpo, porque la iniquidad se mete por todos los órganos hasta los huesos. Y el último tema que vamos a ver hoy es el tema del asiento del poder. ¿Y qué es el asiento del poder? Pues es el área que, como su nombre lo indica, es donde va a radicar el poder de Dios y que está directamente conectada a la comunión. O sea, si tú no tienes el área de la comunión, esta lámpara que forma parte de los 7 espíritus va a estar apagada. Es en esta área en donde se van a manifestar los dones de milagros, donde se van a manifestar las sanidades, donde se van a manifestar todos los prodigios creativos de Dios. Dice Hechos 1 en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo puede venir sobre diferentes áreas de nuestro espíritu y puede activarlas, como decíamos, de una en una, va a ir prendiendo estas 7 lámparas hasta que nosotros alcancemos la plenitud espiritual.
Es por eso que dentro del cuerpo de Cristo vemos personas que tienen súper desarrollado el mover profético y a lo mejor no tienen desarrollada el área del asiento del poder. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir trabajando con el Espíritu Santo para que sea Él quien vaya encendiendo nuestras lámparas. Y bueno, los dones del Espíritu que vienen sobre todas estas partes de nuestro ser espiritual se van a desarrollar en el área que va a corresponder a cada don. Y bueno, esa es toda la parte que yo tengo de los órganos del Espíritu del día de hoy y quiero, como bien decía mi mamá, invitarlos a que no tengan miedo. No tengan miedo de limpiarse de iniquidad, no tengan miedo de adentrarse en las aguas. Dios está levantando de verdad esta nueva generación de hijos de la luz que no tienen miedo, que van a dejar de estar esperando que alguien más haga las cosas por ellos. Dios te está esperando a ti. Dios está esperando que tú dejes de tener miedo y que tú empieces a desarrollar tu espíritu, porque lo que Él quiere es comunicarse contigo. Él lo que quiere es estar dentro de ti y que tú te muevas en Él. Así que no tengas miedo y levántate, porque tu Padre te está esperando. Gloria a Dios, sí, oramos por cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando y yo quisiera que en este día que estamos hablando de ser olor fragante y de cómo se encienden cada una de estas lámparas, cada uno de nuestros sentidos en el mundo espiritual, que dejemos que esta palabra penetre hasta lo más profundo. Y dice la Escritura en Filipenses 4, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en buena cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo que cuando una ofrenda es en olor fragante, Dios responde conforme a las riquezas de su gloria, dice, para suplir todo lo que nos falta. Y no solamente, obviamente Dios no está interesado nada más en la parte material, Dios está interesado en la parte espiritual que necesita ser activada en nuestras vidas. Y bueno, normalmente tomamos una ofrenda en un momento dado durante nuestras clases y creo que hoy hay una unción maravillosa para que ofrendemos en sacrificio, en olor fragante, y deje que el Espíritu de Dios toque su corazón para honrarlo a Él, para honrar lo que estamos haciendo por amor a ustedes y que esto también nos anime a nosotros a seguir adelante. Como dice la Escritura, no es que estemos buscando dádivas, buscamos el fruto que abunde en ustedes. Y sabemos que esto va a activar profundamente todo lo que falta en suplir en sus vidas. Obviamente, una ofrenda no suple que tú tengas que hacer lo que tienes que hacer y que tengas que hacer tu tarea espiritualmente. Amén.